¿Qué onda? Hola, hola. Oye, a mí nadie me presentó, entonces me voy a presentar. Bueno, mucho gusto. Un placer me estar siento aquí. muy alejada. Compañeras, sí, hoy estamos muy alejadas. Sí. Júntense. Oye, bueno, mi nombre es Jessica Fernández. Yo soy de Monterrey, si el acento no me delata. Soy activista digital, creadora de contenido y host del podcast Más Allá del Rosa. Que hay muchas mujeres aquí que ya han pasado y que veo también aquí por aquí sentadas. Han sido ya invitadas muy especiales y que nos han dado muchísimo contenido de valor. Pero bueno, este panel es sobre estas mujeres luchadoras que tengo aquí, que la verdad, eso es lo que me encanta de estos eventos, ¿no? Que como que conocemos mujeres tan inspiradoras, que luego van a estar en el podcast, por cierto. Y la verdad estamos platicando y les dije, mira, güey, la verdad es que ustedes están muy cañonas, como pudieron ver. Yo, conociendo su semblanza, dije, voy a tener que sacar la libretita, excuse me, porque sí están muy cañonas con muchos términos muy pipiri guau. Entonces, de este lado tenemos a mi amiga Camila Javer. Ella es recordista nacional de apnea, que es buceo libre, porque yo no sabía lo que era apnea, apneísta, que aguantas hasta 82 metros de profundidad, ¿verdad? En buceo libre. Cañón, ¿no? ¿Y cuánto dices que duras, aparte en...? Como 2 minutos 45 más o menos. 2 minutos 45, aguantando la respiración. O sea, yo no aguanto ni inflando un globo. Entrenamiento. Y además, eres integrante del colectivo SOS Cenotes. Y también utilizas el artivismo, arte y activismo. Artivismo para visibilizar y luchar por causas medioambientales, ¿cierto? Sí, justo, gracias. Y luego, por este lado, bueno, un aplauso, amigo. Cañón. Y por este lado tenemos a Mitzi Violeta, tú eres mixteca, parte de la Red de Futuros Indígenas, red de resistencias narrativas que vincula la defensa del territorio con el cambio climático. Y además, ganadora del Global Citizen Award 2022. ¡Bravo! Oigan, chicas, pues antes de empezar, digo, yo sé que se escucha muy fuerte todo lo que están haciendo y son un claro ejemplo y están abriendo muchísimo camino. Pero quisiera que nos dijeran, esto no estaba planeado, pero quisiera que nos dijeran nada más en palabras simples qué es lo que hacen en su día a día por su activismo. O sea, cómo se ve una persona que lucha por los territorios y los defiende en su día a día y cómo es una persona que lucha por los cenotes. O sea, cuáles son las acciones puntuales y tangibles que hacen en este activismo en su día a día. Sí, bueno, en mi caso yo participo dentro de la Red de Futuros Indígenas y un poco lo que hacemos dentro de este colectivo es tratar de conjuntar estas narrativas que se están llevando a cabo desde distintos pueblos indígenas de México y Centroamérica, en las cuales los pueblos están defendiendo el territorio, están defendiendo la vida y estamos tratando de crear estas narrativas que permitan comunicarlas a un público más amplio, empezar a decir por qué la defensa del territorio implica la defensa del planeta, por qué cuando hablamos de cambio climático es importante centrar la atención en las luchas que ya están llevando muchos pueblos indígenas en México y en el mundo. Entonces, un poco lo que hacemos son como acciones de comunicación, creamos campañas en donde las propias personas defensoras pueden empezar a entender qué implica una narrativa, cómo poder comunicarla desde sus propios lenguajes, porque creemos que esta parte también es importante, ¿no? Cómo se dicen las cosas. Y entonces desde sus propios lenguajes, desde sus propias experiencias, pues poder crear estas acciones de comunicación, ¿no? Que se pueden convertir en un video, en un póster, en un podcast, ¿no? Pero que permiten a los defensores empezar a comunicar sus luchas y sobre todo pues insertarla en una conversación tan importante como es la de crisis climática. Buenísimo. Visibilidad, lo dirías tú. Sí, Okay. esas luchas, sí. ¿Qué haces en tu día a día? Para mí toma muchas formas. Por un lado, por supuesto, el deporte ha sido una herramienta muy grande para tener una voz más fuerte, para abogar por estos temas que tanto me importan a través de ese entrenamiento arduo que es de día a día y es un estilo de vida. Pues atraviesa también este activismo por el que defiendo muy específicamente el agua, que es como este vínculo con esta conexión con el agua que nace de este deporte. Y también estamos formando colectivos, muy puntualmente SOS Cenotes, que nace para batallar la desinformación y defender el patrimonio cultural, biocultural, arqueológico de una de las zonas más importantes de la
del país, que es la península de Yucatán, defendiéndolo del proyecto Tren Maya, muy puntualmente, y también a través de audiovisuales como los que vieron, también llegar desde una perspectiva un poco más artística, como una expresión artística en donde se vuelve una forma para mí mostrar ese tipo de problemáticas. Entonces toma diferentes formas, pero sí. Qué padre. Sí lo abraza. Es muchísimo trabajo y creo que en este evento, si por algo estamos todos, todas y todos aquí, es porque queremos hablar de las realidades, las necesidades y los retos de las mujeres, Claro. ¿no? Temas atravesados por el género. Y podríamos luego decir, bueno, un tema medioambiental, yo les voy a decir, al inicio es súper importante la lucha, pero a mí me sacó un poco de onda. Y quiero por eso empezar este panel preguntándoles si hay alguna relación con la explotación del medio ambiente con el tema de género. Sí, pues justo creo que el activismo nace pues de la empatía, ¿no? A partir de esta empatía por todas las formas de vida, y esto es mujeres, especies y pueblos, ¿no? Creo que toda la lucha que se lleva en este salón con todas estas mujeres tan chingonas que están llevando a cabo esfuerzos muy grandes para combatir la injusticia, combatir la desigualdad, la violencia que se sufre en contra de las mujeres. Necesitamos un mundo habitable, un planeta sano, un planeta vivo, en donde podemos llevar a cabo y soñar este mundo en el que queremos vivir. Entonces creo que existe una corriente de feminismo que se llama ecofeminismo, que plantea una relación muy directa entre esta subordinación de mujeres, de personas menos privilegiadas, y como estas violencias que viven estos grupos de personas con la sobreexplotación y la degradación del medio natural. Entonces, nos atraviesa a todas de formas muy similares y creo que por eso nos compete a todas, ¿no? Ok. Tú, Mitzi, ¿por qué lo relacionarías? ¿De qué manera crees que esté relacionado el factor género con la explotación del medio ambiente? O sea, ¿sí tiene alguna incidencia? Sí, creo que primero hay que entender que el cambio climático no es un problema neutral y muchas veces lo pensamos como muy alejado de nuestras realidades, ¿no? Es como, bueno, sí, está cambiando el clima, hay aumento de emisiones de dióxido de carbono y eso qué tiene que ver conmigo, cómo me afecta, qué me va a pasar, ¿no? Pero en realidad, pues bueno, primero hay que entender, si el cambio climático no es neutral, quiere decir que hay tanto responsabilidades como efectos diferenciados. Y la verdad es que las responsabilidades, en este caso, resulta que el 1% de las personas más ricas del planeta han contaminado mucho más que el 50% empobrecida. Entonces, es como, ¿quiénes son los responsables? Claramente hay una diferencia, pero también hay una diferencia en cómo nos está impactando el cambio climático. Y América Latina es una región en donde no emitimos ni el 8% de emisiones de dióxido de carbono, pero vamos a ser de las zonas más vulnerables al cambio climático en los próximos años y ya estamos empezando a ver los efectos. Pero una cosa que desde Futuros Indígenas, desde las campañas que hemos realizado y también como desde los procesos que hemos empezado con distintas defensoras y defensores del territorio, es poder entender que la crisis climática es solamente un síntoma que tiene que ver con una enfermedad mucho más grande. Y esta enfermedad está vinculada con las desigualdades. Es decir, desigualdades que tienen que ver con que la violencia no solo está hacia las mujeres, sino también hacia la naturaleza, hacia los pueblos indígenas. Vivimos en un mundo sustentado en la desigualdad y en las dicotomías. Todo el tiempo hacemos separaciones hombre-mujer, hombre-naturaleza, y estas separaciones siempre ponen a uno por encima del otro. Entonces, lo que decimos nosotros es, atacamos a la crisis climática, atacamos el tema de las emisiones, pero ¿qué mundo queremos? O sea, ¿queremos seguir viviendo en un mundo desigual, en un mundo violento, en un mundo que oprime a unos y pone a otros por encima, o queremos cambiar eso? Y yo creo que ese es el principal punto que tenemos que vincular, ¿no? O sea, no podemos hablar de las desigualdades de género, de las desigualdades entre especies, entre la naturaleza y la civilización, como mucho se ha dicho, sino también empezamos a ver que hay distintos síntomas que nos están diciendo, ¿no? O sea, uno de ellos es esta crisis climática que ya se está viviendo en todo el mundo y creo que es importante
poner en el centro que solamente es un síntoma y empezar a poder atacar esa enfermedad mucho más grande que tiene que ver con estas desigualdades que nos están afectando a todas. Entonces, tomando en cuenta eso, tú dirías que también el factor, además del factor género, el factor clase o el factor raza también se ve o atraviesa de alguna manera la crisis climática. Claro, definitivamente. ¿Cómo? Por ejemplo, el 80% de las personas desplazadas por desastres ambientales son mujeres, ¿no? Pero quienes ahora están sufriendo los principales efectos del cambio climático son los pueblos indígenas, porque muchos de ellos también tienen una dependencia también de la tierra, de los bosques, de los bienes comunes en los que habitan. Y entonces es cuando empieza a haber sequías, cuando empieza a haber tala de bosques, a quién está afectando, ¿no? O sea, las personas que están más vinculados con esos bienes comunes. Y sobre todo también lo que hemos visto en México y América Latina es que pues, las personas no solo están teniendo problemas vinculados con la sequía, con los desastres, sino también muchas industrias, muchos programas, incluso gubernamentales, que están llegando a arrasar con los territorios, ¿no? O sea, ya no es la sequía la que está secando el río, sino es la industria la que se está llevando el agua, ¿no? O sea, Sí, por creo todos que- lados. Ajá. Sí, creo que, o sea, así como estamos vinculando el feminismo con lo ambiental, ¿no? En este concepto de ecofeminismo, también tenemos que dejar claro que así como existe el feminismo blanco, existe también el ambientalismo blanco, que como que centra la responsabilidad, las soluciones en el individuo, y eso también como que dispersa un poco la responsabilidad. Cuando tenemos muy claro que la crisis climática es causada por un grupo de poder que se encuentra en el poder basado en la explotación de la tierra, de los cuerpos, de personas, del planeta. Y creo que dando este contexto en donde tenemos que tener muy claro que no existe hablar de ambientalismo si no tenemos una conciencia social y estamos buscando justicia social. Creo que es importante partir de eso y rescatar cómo las formas en las que vamos a solucionar esta crisis climática, las soluciones tienen que incluir muchas voces y muchas voces diversas porque son problemas muy, muy complejos. Claro. A ver, ahorita también tú dijiste problemas muy complejos, mencionaste sequía, inundaciones, deforestación, pero la neta, para la gente como yo, que no estamos metidas así muy a fondo en este tema del activismo medioambiental, ¿cuáles dirían ustedes que son las principales crisis o focos rojos ahorita en temas de crisis medioambiental en México? Sí, pues bueno, la realidad, bueno, ya contextualizando muy específicamente en México y en América Latina, lo que estamos viendo, lo que realmente está devastando los territorios, pues son justamente estas empresas extractivas, estos programas vinculados con megaproyectos, con grandes, incluso inmobiliarias, ¿no? Que están acaparando el agua en las ciudades y demás. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un conjunto de conflictos socioambientales vinculados con los bienes comunes. Y estos conflictos, pues usualmente quienes están saliendo a defender el bosque, quienes están saliendo a defender los ríos, pues son las comunidades indígenas o son las comunidades locales que habitan esos espacios. Y es que también tenemos que ver que el 80% de la biodiversidad del planeta se encuentra en territorios indígenas. Entonces, son territorios que son blanco de muchas industrias y de muchos procesos que buscan también este acaparamiento de recursos, ¿no? En México y en general en la región, lo que está pasando es que las personas que están defendiendo el territorio están siendo criminalizadas, están siendo desaparecidas, como el caso de Irma Galindo en Oaxaca, que era una defensora del bosque, es una defensora del bosque, están siendo asesinados, como Samir Flores, en el caso del Proyecto Integral Morelos, hay muchos casos de pueblos también que han sido desplazados justamente por problemas con los talamontes, por cuestiones de violencia en donde se quieren acaparar las tierras, ¿no? Y los pueblos terminan siendo desplazados. Entonces, en 2022 fueron 53 personas defensoras del territorio que fueron asesinadas en México. Entonces, la crisis que estamos viviendo también está vinculada a una crisis de violencia contra las personas que están defendiendo el planeta. Entonces yo creo que el principal problema es que
si queremos atacar el tema del cambio climático, no solo debemos de pensar en el tema de disminuir emisiones, sino también en poder defender a quienes ya están planteando soluciones, en quienes ya están defendiendo el planeta, y tenemos que empezar a respetar, por ejemplo, a las comunidades locales, a respetar los derechos colectivos de los pueblos, ¿no? Creo que para poder hablar de mundos inclusivos y diversos, pues tenemos que empezar a pensar que no siempre va a haber un grupo sacrificado, ¿no? Porque en este caso es como, bueno, buscamos mayores oportunidades para las mujeres, que estén en más espacios, pero de repente hacemos propuestas en las que decimos, bueno, pero va a haber una comunidad que va a tener que sufrir las consecuencias y ni modo, porque siempre siempre va a salir alguien perdiendo, ¿no? Y creo que el reto es, ¿cómo le hacemos para que nadie pierda, ¿no? Claro. Ahorita mencionaste yo sé que está pendiente, nomás un paréntesis. Sí. Porque creo que muchas personas en este activismo y en muchos otros, viviendo en un país tan violento e inseguro como México, muchas personas han de sentir miedo. Entonces, rescatando lo que dijiste, lo peligroso que es ser un activista medioambiental en este país, que dijiste que 52 personas fueron asesinadas el año pasado, ¿ustedes han llegado a sentir mucho miedo también de hacer lo que hacen, viviendo en un país como México? ¿Y cómo lo abordan? Creo que como activista ambiental en un contexto de privilegio, en realidad siento que no corro el mismo riesgo que corren los defensores ambientales que se encuentran en el territorio. O sea, quienes están enfrentándose a crimen organizado, se están enfrentando a gobiernos que están vinculados con esta violencia, que quieren entrar a sus territorios de manera muy directa, creo que corren un gran riesgo. Por supuesto, nos protegemos y cuidamos de ciertas formas, pero sí definitivamente también el discurso alrededor del activista ambiental ha sido muy polémico, ¿no? Se ha atacado de una forma muy directa y sí creo que, o sea, rescatar esto que dice Mitzi, o sea, si no defendemos a los defensores ambientales, ¿quién va a proteger el planeta? Creo que esa de las principales problemáticas que vivimos en México es que llegan esos megaproyectos o proyectos ya sea mineras, embotelladoras, fracking, el transísmico, el mal llamado Tren Maya, que en nombre del progreso y en nombre del desarrollo vienen a imponer un modelo económico, un modelo de vida, un modelo político que amenaza la vida misma. Y creo que eso es muy, muy riesgoso cuando empezamos a jugar en donde entra el crecimiento económico, pero donde tenemos que procurar un mundo que podamos habitar, ¿no? No sé, Mitzi. Sí, bueno, yo creo que sí hay miedo, o sea, sí hay frustración, sí hay enojo, pero sobre todo también creo que hay mucha esperanza. Total. Y si hay alguien que nos está enseñando que hay esperanza y que tenemos que resistir y luchar por el mundo que queremos, pues justamente han sido estos procesos de defensa del territorio. Totalmente. Porque estamos hablando de comunidades pequeñas que están luchando con empresas, que están luchando contra el gobierno, donde las instituciones no están a su favor, sino en su contra, donde el nivel de negociación casi se vuelve imposible porque no hay un respeto a otras formas de vida y otras formas de ver el mundo, y aún así están generando procesos de resistencia, ¿no? O sea, aún así están saliendo a hablar de la importancia que tiene cuidar los ríos, cuidar los bosques, de la importancia que tiene crear escuelas, espacio de salud para las propias comunidades, donde pues ni el Estado ni nadie se ha preocupado por hacerlo. Entonces la propia gente lo está haciendo y creo que los procesos de defensa del territorio en general, por un lado, están llevando toda esta lucha, esta parte de defensa, pero también por otro lado están creando procesos de autonomía, procesos muy localizados en los que buscan garantizar un nivel de vida, un buen vivir, ¿no? Para la gente, o sea, una vida digna para las personas que habitan esos lugares. Y yo creo que si alguien está dando esperanza, son los pueblos y son la organización. Y hace rato lo mencionaron también acá, ¿no? La importancia que tiene actuar en grupo, actuar en colectivo. Y así como nosotras nos estamos articulando, estamos hablando juntas, estamos teniendo conversaciones que son importantes para encontrar puntos en común, creo que desde los pueblos así ha sido desde hace muchísimos años. Sí. Sabemos que no va a ser una persona
la que va a lograr los cambios. Sabemos que tenemos que actuar en colectivo y por eso se llaman movimientos de defensa del territorio, por eso se habla mucho de la colectividad, ¿no? Porque así es como se ha logrado sostener la organización, así es como se ha logrado avanzar los procesos a través de la colectividad. Y creo que creo que, solo una última cosa, creo que muchas veces son estas cuestiones que tienen que ver también con estos sistemas racistas en los que queremos poner la colectividad en algunos momentos sí es central, pero bueno, si son los pueblos tal vez no es tan importante y creo que eso tiene que cambiar. Que hay que además reconocer que en esta lucha contra problemáticas ambientales, los pueblos indígenas llevan resistiendo, por cientos de años llevan resistiendo a que se les quiera oprimir, a un sistema que les quiere borrar, porque no podemos aceptar que existen otras formas de vivir en este mundo y que no podemos aceptar que estas formas son de profunda respeto y profunda armonía con la naturaleza, que creo que es algo que rescato mucho y que nos debe de marcar un parteaguas en esta lucha ambiental. Buenísimo. Ahora, otra cosa que ustedes mencionaron ahorita fue que la mayoría de las crisis que estamos viviendo en México, las principales o las más caóticas, es debido a megaproyectos, a organismos muy grandes, instituciones, empresas, etcétera. Entonces, esto a mí me deja con la duda, con la incertidumbre, y se los pregunto a ustedes. Cuando estamos hablando de que estos megaproyectos y megaorganismos tienen la responsabilidad de la mayoría de la destrucción del medio ambiente, entonces, ¿dónde queda la responsabilidad individual? ¿O qué tanto importan e impactan entonces cuando hablamos de ayudar al medio ambiente en nuestros actos individuales en nuestro día a día? ¿Realmente importan? ¿Realmente impactan? Y si es así, ¿de qué manera? Okay. Sí, yo creo que el empezar a tomar conciencia también de estos temas y cómo impactan nuestra vida cotidiana, yo creo que es un primer paso, ¿no? O sea, es un primer paso para revalorar qué es lo que estamos comiendo, cómo estamos llevando nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero creo que lo importante de nuevo es cómo hacemos que eso se vuelva un proceso colectivo o cómo nos unimos a procesos colectivos que permitan estos cambios, pues ya no solo para una persona, sino para muchas. Y entonces ahí empezamos a pensar cuáles deberían de ser estas soluciones, ¿no? Cuáles deberían de ser las alternativas a estos problemas que estamos viviendo. Y creo que definitivamente las soluciones, y eso también lo decimos mucho desde Futuros Indígenas, ¿no? Muchas veces las soluciones no las tenemos que inventar. Las soluciones también están vivas. Las soluciones están también en procesos que están luchando contra la desigualdad, que están luchando contra la defensa del territorio. Y yo creo que este es uno de los ejemplos. O sea, si estamos hablando de luchar contra las desigualdades que han violentado a las mujeres, estamos planteando una solución, estamos ayudando a cambiar ese sistema desigual que tanto daño nos ha hecho a nosotras y al planeta, ¿no? Entonces creo que empezar a cobrar conciencia, sí, desde lo que hacemos nosotras como individuas, pero también empezar a pensarlo de manera colectiva, porque los cambios no los queremos para una persona, los queremos para todas las personas, y creo que eso es importante. No tenemos que empezar a ver en la organización y en la colectividad una solución y una forma de poder construir desde la diversidad, y creo que eso es importante. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo podemos en nuestros actos individuales? Sí, justo rescatando un poco que sí, obviamente importa lo que hacemos el día a día, pero definitivamente un poco y ser ejemplos, ¿no? Por supuesto, pero sí la riqueza viene de esta alianza en donde compartimos ideas, en donde compartimos lo que nos sucede, como lo que sí tenemos en común y que nos enriquece, lo que nos hace diferentes. Y creo que estar en foros en los que tenemos este espacio para dialogar, para escucharnos, para ver cómo podemos sumarnos en luchas, creo que es lo más importante. Sí creo que todas las personas tienen que ser, deberían ser activistas de algo, de una causa, de un tema. Vivimos en un mundo muy complejo, que al final de cuentas además también encontrar algo que te mueva te da motivación, te da como una razón de ser, una razón de vida, que creo que es algo que luego encuentras a más personas que comparten lo mismo y eso te da mucha esperanza y te da mucho, mucha razón de ser.
Y hablando de esperanza, ya nos queda un minuto y yo quisiera cerrar con esto. Creo que todas las personas que estamos aquí tenemos alguna causa, ¿no? Estamos apostando o nadando contracorriente de alguna manera, impulsando cierto tema. Y ha de ser desgastante, ¿no? Más cuando hablamos de temas de género en un país como México, es desgastante, es desesperanzador, todo el tiempo sientes que nadas contracorriente y es abrumador. No me imagino con su causa, más con cómo estamos en México, ya dejamos claro, y la magnitud del problema y de los agentes que lo están ejerciendo, ha de ser también muy abrumador y muy desgastante. Entonces, para las mujeres que están aquí, que se llegan a sentir así también a veces cansadas, abrumadas, solas, ¿qué les dirían? O sea, cuando ustedes se llegan a sentir así, ¿de dónde sacan esa fuerza para seguir adelante? Sí, creo que o sea, a partir pues en temas ambientales, que hay mucho que rescatar todavía, que la esperanza viene de lo que está vivo, de lo que podemos ver, de lo que nos hace sentir, y creo que mucho pues, de mi trabajo va como quitarle este vínculo utilitarismo al agua, por ejemplo, o sea, llevarlo a más allá. El agua, además de ser un recurso que utilizamos, también es algo que nos hace sentir, que nos da paz, que nos da refugio, que nos hace sentir partes de algo, que nos abraza, que es sagrada, que es ancestral. Y como que anclarnos en estos principios te da como que mucha fuerza para seguir luchando y por supuesto encontrando a personas con quienes compartes esto y también respetando cuando tienes límites, ¿no? Sí, por supuesto poner tu salud mental como primordial y también los cuidados en lo colectivo, procesos de sanación que son muy importantes en cómo sanar todas esas violencias que han sido parte de nuestra vida cotidiana y cómo aceptar que es algo muy grande, nos enfrentamos a algo como que con mucho poder y si algo aprendemos de los pueblos indígenas es que resistir es ganar, ¿no? Luchar ya es ganar. Buenísimo. Claro, como siempre decimos, la salud mental va antes que el activismo. ¿Y tú, Mitzi, qué es lo que te mantiene fuerte para concluir? Sí, yo creo que también como nosotros decimos mucho que sanar la tierra es sanarnos a nosotras mismas, ¿no? Entender que todo está vinculado y que como lo decía Camila al principio, pues de qué sirve si atacamos un problema pero no tenemos un lugar donde vivir, donde habitar. El agua nos enferma, la tierra nos enferma en muchos lugares, entonces pues resulta que ahora tenemos que pensar en construir esos territorios en donde sanemos con la tierra, porque definitivamente todo está vinculado y creo que también pienso mucho como en honrar también a mis abuelas que pasaron también por muchas de estas situaciones y que muchas veces no las nombraron o no pudieron nombrarlas, ¿no? Creo que la lucha por el territorio para nosotros ha implicado también una lucha por la autonomía también incluso de nuestros propios cuerpos, ¿no? De poder nombrarnos como personas que podemos hablar ante las injusticias, que podemos crear también alternativas y juntarnos y organizarnos, ¿no? Entonces, creo que para mí es eso, poder pensar en territorios en los que podamos habitar, en los que podamos vivir, en los que también nuestros cuerpos estén sanos, que me parece importante, y creo que también decirles que esto es una invitación, ¿no? O sea, yo creo que ningún pueblo tampoco quisiera ser el único que defiende el territorio, sino más bien es una invitación para que todas las personas defendamos el territorio, ¿no? Para que todas las personas podamos unirnos a pensar otros mundos desde los espacios en los que estemos, desde la tecnología, desde la academia, desde la política. ¿Cómo pensamos y cuestionamos también estos principios que tanto daño nos han hecho y que siempre nos hacen poner o pasar por encima de alguien más, ya sea del planeta, ya sea de los pueblos, ya sea de las mujeres? Entonces creo que es una invitación también, y nosotros decimos mucho, a unirse a esta resistencia indígena que nos invita a imaginar otros mundos. Buenísimo. Pues sin nada más que decir, chicas, porque obviamente como anticipamos nos comimos todo el tiempo. Les agradezco muchísimo por su lucha, las reconozco, las respeto mucho, creo que se necesita muchísima valentía para todas las causas sociales realmente en México, pero específicamente para la de ustedes, creo que se necesita mucha resiliencia y bastante valentía. Entonces es un honor estar aquí con ustedes y conocerlas en eventos tan chingones como DMI Decididas. Y bueno, espero seguir coincidiendo, las mujeres que luchan se encuentran. Gracias a todas las que nos escucharon y pues bueno, un aplauso a estas mujeronas, por favor. Gracias. Vamos.